Jorge Sarguini. ¿Cómo les va? Mi abuelo se llamaba José. ¿Cómo les va? Un gusto. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a las autoridades de la facultad por habernos permitido en este salón hacer esta presentación regional de la Escuela de Gobierno de la provincia. Yo casi que después del video podría saludarlos e irme y dejarlos a los oradores que están aquí. No obstante, quería hacer algunas reflexiones previas. Esta Escuela de Gobierno nace como un brazo, diría yo, de la Escuela de Gobierno Nacional que dirige Roberto Labaña. Esta es la primera presentación que hacemos a nivel regional. Vamos a seguir por San Nicolás, vamos a seguir por La Barría, Bahía Blanca, Junín, y después en cada una de estas regiones iremos dando en los distintos distritos charlas que tengan mucho más que ver y capacitación que tenga mucho que ver con realidades regionales, realidades locales. Esta provincia es muy diversa, tiene casi una nación misma dentro por su diversidad, por su estructura productiva, por su problemática social. Así que la idea es recorrerla entera a lo largo de este año y seguiremos también el año que viene con esta escuela. Cuando se abría, se daba inicio, cuando nacía la Escuela de Gobierno a nivel nacional, Roberto Labaña planteaba cuál era el objetivo. Y la verdad que tan vigente que voy a usar prácticamente sus mismas palabras. Yo diría hasta lamentablemente vigente, porque uno quisiera que aquellas cosas que eran los problemas tan duros a enfrentar cuando la escuela fue fundada, hace ya más de 3 años, quisiera que algunos de ellos ya estuvieran resueltos o encaminados a su resolución, por lo cual yo tuviera que pensar en objetivos distintos. De última, esa es la renovación en un sentido positivo, cuando la política le va dando respuesta a las demandas de la sociedad, las demandas se van renovando y eso va renovando los objetivos y hasta los propios dirigentes. Pero nosotros estamos con esta suerte de como el perro cuando se muerde, se quiere morder la cola, vamos dando vueltas, los problemas siguen siendo los mismos y estamos en esta suerte de itinerario inconcluso del que no podemos salir. Él decía en ese momento que el objetivo de la escuela era discutir y organizarse para ir diseñando políticas y ir preparando dirigentes para salir de esa lógica casi perversa y pendular de pasar de los despilfarros populistas a los ajustes conservadores. Hay que romper esta idea de que la Argentina cíclicamente va de un lado hacia el otro y nunca encontramos el punto de equilibrio. Y decía, para ello tenemos que encontrar un camino de crecimiento sostenido, capaz de generar empleo genuino, porque esta es la mejor manera de ir sacando a cada argentino que está en situación de pobreza. Y cuánta vigencia estas afirmaciones. Esto de ir a los bandazos, de los pérdidas de oportunidades por despilfarro, pasar a los ajustes, y la pobreza crece. Y crece y nos increpa. Y bueno, y por eso hay que prepararse, sería, y lo decía por allí en el video, una irresponsabilidad prepararse para ser gobernante sin que haya capacitación, sin que... está claro que hay que tener un proyecto político, está claro que hay que tener un buen programa de gobierno, pero también está claro que hay que tener dirigentes capacitados para hacer frente a las resistencias que muchas veces el propio Estado impone y a los conflictos de intereses que hay que resolver. Yo veo a quienes gobiernan que muchas veces plantean la problemática diciendo, bueno, pero esto es político, acá hay conflictos de intereses, de eso se trata, eso es gobernar. Gobernar es tomar decisiones permanentemente, yo diría, con información insuficiente, y en tiempo adecuado y con incertidumbre y con restricciones que impone la propia realidad y generalmente teniendo que laudar ante intereses de conflicto, ante intereses que son contrapuestos. Eso es gobernar. Claro que es resolver conflictos, claro que es anticiparse y para esto hay que estar preparado.
Para esto hay que estar preparado. No voy a contarle a ustedes lo que son gobiernos que no están preparados. No hay que caminar a demasiadas cuadras de donde estamos para ver que cuando se llega al gobierno hay que estar preparado. Y claro, algo está pasando. Yo no niego la realidad, no niego los cambios que la propia política ha traído, las nuevas formas de comunicación, pero bueno, hay que saberlas manejar como un instrumento y no que que nosotros pasemos a ser un instrumento de ellas. El año pasado, el prestigioso diccionario Oxford entronizó el neologismo posverdad como la palabra del año. Posverdad, que no es otra cosa que la mentira emotiva. Es eso la posverdad. La posverdad no es otra cosa que esa apelación a la emoción tenga sobre la opinión pública una fuerza mayor que la propia realidad objetiva. Esa posverdad trajo como consecuencia, y se la muestra en el mundo como las consecuencias más notorias de lo que se puede apelando a la emoción más allá de la realidad objetiva, lo que pasó con el Brexit o el triunfo de Trump. Queda claro, y no negamos, que la posverdad y los mecanismos de comunicación modernos sirven para crear un candidato. Sí, sirven. Sirven también para ganar una elección. Sí, sirven. Es más, yo diría, muchas veces sirven para mantener la imagen de gobernantes que no cumplen con sus objetivos y son capaces de invisibilizarse y poner la responsabilidad en algún otro lado. Es efímero, es perecedero, pero también sirve para eso. Lo que está claro es que no sirve para gobernar y resolverle los problemas a la gente. Para eso sirven dirigentes preparados, dirigentes que hayan estudiado la problemática, dirigentes que entiendan la lógica del Estado. Difícil el arte de gobernar. Yo creía que era más sencillo, dijo el Pepe Mujica, con esa simpleza que lo caracteriza cuando terminó su mandato. Tenemos que enfrentar demandas que son infinitas, nos encontramos con recursos que son finitos, una burocracia que existe, que tiene vida propia, que traba. Bueno, difícil el arte de gobernar y para eso hay que prepararse. Ni el voluntarismo político de creer que se llega y después se consiguen los cuadros para gobernar, ni tampoco esa visión tecnocrática que nos lleva a las líneas gerenciales creyendo que manejar el país y manejar los conflictos de intereses cuando se manejan los resortes del Estado es lo mismo que manejar la empresa. Ni una cosa ni la otra, cuadros técnicos, políticos, preparados. Obviamente que esa fortaleza para crear candidatos, hasta para ganar elecciones que le reconozco a la posverdad, también tiene su caldo de cultivo con una dirigencia política de la que me hago cargo todo lo que me toque, que no ha dado las respuestas que la gente demanda. Porque si vamos más allá, por algo el Brexit, por algo Trump, está claro que la política está en deuda cuando no resuelve problemas. Nosotros con un solo indicador que dejamos claramente establecido de que esto es así. 1 de cada 3 argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Y si 1 de cada 3 argentinos está por debajo de la línea de pobreza, estamos en deuda. Alguna cosa hemos hecho mal a lo largo del tiempo, alguna cosa habremos hecho para que en un sendero casi sostenido, salvo algunos momentos muy específicos del tiempo, y si digo algo mal, me va a corregir enseguida mi amigo Daniel Arroyo, especialista en esto, pero algo hemos hecho mal. Y entonces no podemos nuevamente seguir con la irresponsabilidad de no prepararnos. Nosotros queremos ser una fuerza política alternativa. Hemos elegido un camino que quizá no sea el más sencillo, que fácil es ser opositor cerrado, que fácil es ser oficialismo y más allá de los resultados solo luchar contra un pasado que ya se fue. Elegir un camino de propuestas, elegir un camino de racionalidad, elegir un camino de ganar no porque fracasa el que gobierna, sino porque queremos tener las mejores propuestas y los mejores hombres, es un camino más trabajoso. Pero ese es el camino que hemos elegido. Por eso esta escuela de gobierno,
Por eso vamos a recorrer la provincia tratando de capacitar a nuestros cuadros y con un sentido de mucha apertura. Por supuesto que quienes integran nuestra fuerza van y son la principal demanda de esta escuela, pero estamos abiertos para todos aquellos que quieran participar de nuestros cursos, de nuestros programas de capacitación, y también lo somos abiertos en cuanto a quienes puedan ser los que capaciten. Ejemplo de la Escuela Nacional, ha estado Graciela Fernández Mejide, ha estado quien fuera auditor general de la Nación, el doctor Despuy. No integran nuestra fuerza política, pero por supuesto que también han tenido algo que aportar. Por lo tanto, mientras nos preparemos para ser una fuerza de gobierno y lo hagamos con responsabilidad y lo hagamos entendiendo que no se puede llegar allá para después ver qué se hace, vamos a seguir trabajando en esta línea. Ya vendrán las discusiones y los tiempos políticos que están cerca y bienvenidos sean. Pero en el mientras tanto, la Escuela de Gobierno va a capacitar porque todos nuestros cuadros políticos se quieren preparar para gobernar, porque no estamos dispuestos a que se sigan perdiendo oportunidades o a que se siga improvisando. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Sarguini, el director de la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y el turno ahora de compartir las palabras del licenciado Daniel Arroyo. Buenas tardes a todos. Un gusto, un honor estar acá en el inicio de la Escuela de Gobierno en Mar del Plata. Un honor poder estar en la universidad, en el aula magna, planteando algunas ideas. Si a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos dieran un papel ahora y nos dijeran, anote los 5 problemas más graves que tiene la Argentina, hay 2 que seguramente anotaríamos todos: corrupción y pobreza. Seguro que todos imaginamos que hay un serio problema de corrupción en Argentina y que hay un brutal problema de pobreza y de situación social. Y los 2 problemas son estructurales, no son poquito, les tocan a algunas personas, de algún dirigente que es medio trucho. Los 2 problemas son absolutamente estructurales en Argentina. Estructurales quiere decir que vienen de largo tiempo, que nos desacomodan el funcionamiento de nuestro país, de nuestra economía, de nuestras familias, de nuestra vida cotidiana, y que si no los resolvemos vamos a seguir patinando y complicándola más. Es evidente que la corrupción ha avanzado en Argentina. Arrancó, creo yo, siendo un tema individual, siendo un tema de alguien que era funcionario, que cobraba un sobreprecio, que intercambiaba con alguien del sector privado en alguna licitación, en algún lugar, que empezaba a entender que con eso podía tener una ganancia. Y ese esquema, que es la corrupción, yo llamaría clásica, del que se queda con lo que no le corresponde y se queda con recursos que son del Estado, o sea, de todos nosotros, pasó luego a una segunda etapa, que es crear un sistema de corrupción, crear un sistema a través del cual yo transfiero recursos, construyo obra pública, hago un determinado esquema, eso me retorna de una manera, estoy de los 2 lados del mostrador, defino, establezco las reglas y en esas reglas hago yo y me quedo con gran parte de lo que es de todos. Y creo que si hubo una primera etapa de corrupción vinculada a los sobreprecios, a la cuestión individual, una segunda que yo llamaría sistémica, armar un sistema de corrupción, estamos en una tercera etapa, y es cuando hay brutal conflicto de intereses, cuando alguien va al Estado con el interés privado, desde el Estado potencia su propio interés, su propia empresa, su propio lugar, y en realidad está en el Estado para beneficiarse desde lo que es de lo privado. Alguien está en lo privado, viene al Estado, potencia a su empresa o a su lugar, y cuando termina el Estado, su empresa, su interés, su grupo avanzó 5 casilleros. La corrupción es estructural, no es un invento argentino, pero sí hemos ido avanzando fuertemente. Y no solo tenemos un problema de más avivada, de más corrupción, de más escala de corrupción, sino que tenemos un problema de control. Si la Oficina Anticorrupción está en titular de quien forma parte y se siente con la camiseta del propio gobierno,
estamos en problemas. Si los que tienen que controlar no tienen los recursos o las condiciones o solo controlan lo formal, estamos en un problema serio. Y efectivamente estamos en un problema importante. La corrupción ha avanzado en la Argentina. Es estructural, cruza diversas áreas del sector privado, del sector público, de la dirigencia política, de la dirigencia de distintos planos. Y ha desacomodado mucho de la vida en los barrios, porque la corrupción arriba es corrupción abajo. El pibe que a esta hora está viniendo de trabajar en Mar del Plata, que se baja del colectivo y va caminando a la casa y pasa por la puerta del que vende droga, seguramente ese pibe va a pensar, yo laburo todos los días por 6.500 mangos y esta gente hace eso en pocas horas. Y seguramente va a pensar, el que va por la banquina va más rápido en la Argentina, porque efectivamente la corrupción no solo es un problema de recursos económicos, no solo es un problema de robo, de robarle plata al conjunto de los argentinos, no solo es un problema de organismos de control, es un tema cultural que hace bajar los brazos, que hace uno baje los brazos y diga, acá no se puede hacer nada, esto está complicado, no sé para dónde ir. El que va por la banquina siempre le va mejor. ¿Qué tiene que ver la corrupción con la pobreza? ¿Hay pobreza en la Argentina porque hay corrupción? Sí. La corrupción complica las cosas, saca recursos que deberían atenderse para la cuestión social, sí, claramente. Si los gobiernos fueran más republicanos y más honestos, tendríamos más recursos. ¿Solo la corrupción explica la pobreza en Argentina? No, porque hay un modelo económico absolutamente desacomodado. Porque si vemos 30% de pobreza, 35% de trabajo informal, casi 20% de desocupación en los jóvenes, quiere decir que no es solo un tema de corrupción. Es un tema de que la estructura económica argentina no incluye al conjunto. Objetivamente ha empeorado la situación en estos meses. Objetivamente aumentó la pobreza. Objetivamente aumentó la indigencia. Bajó por primera vez en muchos años el consumo de leche. Bajó el consumo de carne y subió el consumo de harinas. No solo hay más gente en los comedores comunitarios, no solo hay más chicos que se quedan a comer en los comedores escolares, sino que están comiendo mal, porque están comiendo con menor calidad. Y si un chico come mal, va a aprender mal, y si aprende mal, se va a complicar. Se complicó también el mercado laboral en nuestro país. Se paró la construcción y el textil, y el parate de la construcción y el textil es tirar 1/3 de los argentinos en la banquina. 1 de cada 3 de los argentinos está en el sector informal. Son gasistas, plomeros, carpinteros, es la señora que cose ropa en su casa, es gente que hace changas. Quien para la construcción y el textil comete un pecado brutal, y eso ha pasado en la Argentina. Y si encima del parate de la actividad económica suben los alimentos permanentemente, la situación se desacomoda del todo. Porque todo sale más caro, me entra menos plata porque tengo menos changas, la familia entonces se endeuda. ¿Y dónde se endeuda? En la financiera de la esquina, en el prestamista del barrio, en el que vende droga, que termina dando crédito al 100, al 120, al 150% anual. Y ahí se cruzan corrupción y pobreza, porque hay un problema económico, hay un problema de pobreza, hay un problema de falta de trabajo y le revientan la cabeza a las familias, con tasas que llamar usurarias sería ser demasiado respetuoso. Y se cruzan corrupción y pobreza. Cuando un pibe baja los brazos y dice, no, esto no va para ningún lado, no sé cómo hacer, porque el que vende droga le va mejor. Porque hay un nuevo sujeto social en la Argentina que es el que vende droga. Cualquiera que vaya a un barrio va a encontrar una maestra, un gasista, un plomero y el que vende droga. El que vende droga gana más plata, es el que le va mejor, es el nuevo sujeto social, tiene movilidad social. Entonces hay un vínculo entre corrupción y pobreza. Pero nosotros no estamos acá para hacer diagnósticos solamente. El diagnóstico es importante para aprender. Cualquiera que quiera estudiar, y ustedes en esta escuela de gobierno, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que ver cómo están las cosas, tienen que hacer diagnósticos. Pero nosotros participamos de la actividad política. No somos cronistas de la vida, no somos descriptores de lo que pasa, sino que tenemos que comprometernos con cambiar, con resolver, con transformar la realidad. Me parece a mí, mi opinión, es que la política social está agotada en la Argentina, que con lo que estamos haciendo no lo vamos a cambiar, que con lo que estamos haciendo no vamos a dar vuelta a la realidad social. Me parece a mí
que el modelo institucional de control está agotado, que hay que hacer otras cosas, que hay que encarar otras acciones. Y el desafío que tenemos para adelante es crear y construir lo que todavía no se hizo en la Argentina. Alfonsín en el 83 puso en marcha el primer plan social, el PAM, Plan Alimentario Nacional. Armaba caja de alimento, entregaba caja de alimento. Llegó a 500.000 personas. Luego vino Menem, achicó el Estado, privatizó, desreguló y amplió los planes sociales. Luego vino de la Rúa, terciarizó, dijo no es el Estado, es a través de las organizaciones sociales y extendió los planes sociales. Crisis del 2001, 57% de pobreza, 28% de desocupación, Duhalde pone en marcha el plan Jefes y Jefas de Hogares Ocupados. Llega a 2.200.000 personas. Habíamos arrancado con 500.000, llega a 2.200.000 personas. Néstor Kirchner lo extiende, vincula lo económico y lo social, el crédito, el microcrédito. Cristina Kirchner pone la asignación universal por hijo y termina su gobierno con 8 millones de personas recibiendo dinero todos los meses a través de planes sociales. El actual gobierno lo vuelve a extender. Extiende la asignación universal por hijo a los monotributistas. Y hoy hay 9 millones de personas que reciben dinero todos los meses a través de planes sociales. Cada gobierno que llegó en la Argentina, de derecha, de izquierda, bueno o malo, aumentó la cobertura social. Y si con 9 millones de personas bajo planes sociales tenemos 30% de pobreza, 20% de desocupación en los jóvenes y casi 3 millones de personas en la indigencia, quiere decir que el problema no son los planes sociales, que el problema es la economía, que el problema es la estructura económica, que es que no funciona la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, el mercado interno. Y ahí el gobierno se equivoca, porque cree que van a venir inversiones y van a derramar sobre el empleo. Cree que hay que sentarse, que van a venir inversiones y va a derramar sobre el empleo. Conseguirá inversiones eventualmente para soja, minería, sector financiero, pero nada va a cambiar la realidad cotidiana de los barrios si no se mueve el mercado interno, si no se mueve la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico. Creo yo que el gobierno gobierna como si no hubiera leído un libro de historia. Está dispuesto a chocar con una piedra que ya chocamos varias veces en la Argentina y no tiene ningún sentido, porque lo que tenemos que hacer es dar vuelta a la realidad. Y en ese sentido tenemos un desafío. El primero, creo clave, la ejemplaridad. El rol de cada uno que participa en la política, de cada uno que va a estar en esta escuela de gobierno, de cada uno que forma parte de nuestra fuerza política, es actuar bien, es tener valores, tener ética, es respetar su nombre, que es su verdadero capital. Nada más importante tiene una persona que su nombre. Ninguna otra cosa es más importante que el nombre. Si alguien quiere poder perdurar en la vida, sostenerse y desarrollar una carrera política, tiene que hacer las cosas bien, porque haciendo las cosas bien respeta su nombre. Y cuando alguien hace las cosas bien, es ejemplo para otro. Es ejemplo para el pibe que está mirando y dice, mirá, aquel hizo esto, le fue bien. Tenemos que lograr que el ejemplo sea el que labura y estudia. Y que ese sea el modo de movilidad social. Y no el que vende droga. Tenemos que lograr también generar un cambio, mover las cadenas productivas, mover el mercado interno. Tenemos que decretar la emergencia alimentaria, porque si en los comedores de la provincia de Buenos Aires todavía estamos con 12 pesos con 60, es evidente que no hay calidad alimentaria posible. Tenemos que entender nuestro mercado de trabajo. Hay argentinos que trabajan en el siglo XXI, que está vinculado a la soja, al sector financiero, al mundo del conocimiento. El gobierno entiende esos sectores, los promueve. Hay argentinos en el siglo XX, la señora que cose ropa a fazón en su casa, que todo lo que cose lo vende y hace lo que puede, pero tiene una máquina vieja y hace todo lo que puede, o el que hace changas. Y hay argentinos en el siglo XIX, el pibe sin secundaria completa que está perdido y complicado en una esquina. Eso es la Argentina. Eso es el mercado laboral. Hay que promover lo que somos competitivos. Hay que cuidar lo que tenemos que cuidar. Si alguien quiere destruir la industria textil en Argentina, podrá entender que es más barato algo que viene de China o de India, que es muy cara, pero debería pensar que ahí trabajan jóvenes y mujeres. Y hay 20% de desocupación en los jóvenes y las mujeres. Y hay que hacer mucha obra pública de pico y pala. Mucha obra pública, mano de obra intensiva, si queremos dar oportunidades y mercado de trabajo para el conjunto.
Quiero decir, y con esto termino, que tenemos que hacer lo que no se ha hecho. Tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que crear en serio un sistema de control en la Argentina. Tenemos que ser ejemplares y realmente que vaya y pague aquel que ha cometido un hecho de corrupción. Tenemos que mover el mercado interno. Tenemos que darle oportunidades a los jóvenes. Tenemos que estar a la altura de los acontecimientos hoy y decretar la emergencia alimentaria y hacer obra pública masiva. No basta solo con describir. Es necesario transformar y dar vuelta. Esta es la función de la Escuela de Gobierno. Escribir lo que no se ha escrito. Construir las ideas que no se han construido todavía. Y gestionar de manera tal de que le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos el país que nosotros no hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Daniel Arroyo, que nos habló sobre corrupción y pobreza.